crisis porque esa idea del hombre occidental, un hombre muy exterior, un hombre que está viviendo en relación a la sensación, a la idea de provecho y de mercantilista de la vida, empieza a entrar en una fuerte crisis. Por el otro lado, la otra gran idea del mundo que nace esta en el siglo XIX, la otra nació en el siglo XVIII prácticamente con Adam Smith y los escritores liberales, la otra gran idea que mueve al mundo y que se va a enfrentar, las dos se van a enfrentar en el siglo XX que recién pasa, es la idea socialista de la vida. El socialismo no podía fallar, el socialismo era un silogismo absoluto, basado en la noción de plusvalía, esto es el robo que daba el propietario de los bienes de producción, le sacaba al obrero, al trabajador, una parte que era la que iba reproduciendo el capital. Crecía el capitalismo y no se producía la retribución de la renta fundamental. Esta idea, que embelezó porque parecía de una lógica absoluta, era más que una ideología, casi una geometría inexorable de funcionamiento silogístico para interpretar la realidad. Esta idea del mundo empieza a implosionar, tiene defectos tremendos con la calidad del hombre que crea, la noción de poder que impone, la creencia de que el poder ordenador del hombre es una necesidad absoluta, crea una sociedad de infantes desengañados, temerosos, y implosiona sin que haya producido nada espectacular, nada que fuera como la guerra que se imaginó. En 1989 el sistema socialista mundial implosiona. Eso ocurre primero en Rusia, todo el sistema de los países del este, y por último China, con una sabiduría ancestral, empieza a pasar de su marxismo, que no es para los chinos una religión absoluta como fue para los occidentales, empieza a pasar hacia una sociedad que admite dos formas, o sea, un gobierno, un poder, pero dos formas de economía. Así las cosas, nos encontramos ahora repentinamente con esta crisis y con un defecto muy grande de la política. El político, que es el que tenía que representar al pueblo ante los grandes factores del poder económico, de la ciencia, de la tecnología, y decir esto sí, esto no, aquello tampoco y esto sí, el político empieza a no tener poder. En Estados Unidos, la cantidad de poder que podía tener un hombre como Theodore Roosevelt es muy distinta a la que podía tener un hombre que aparentemente tuviera todo el poder del mundo como George Bush. ¿Por qué? Porque aquel sí podía frenar y dirigir la dirección de los grandes movimientos económicos, de los factores de poder económico, de los factores de poder tecnológico, qué queremos hacer, qué calidad de vida. Se frena. Hoy día los poderes reales de la producción, del poder económico, dominan al político. El político por primera vez está condicionado en las superpotencias y en los grandes países. Así las cosas, llegamos a que esta crisis podría ser profundamente benéfica, porque en una de esas, esta crisis sirve para demostrar que el camino occidental mercantilista, la adoración ciega del hombre liberal, del hombre que cree que solamente una idea libre y desentendida de lo trágico del mundo puede ir hacia adelante, esa idea es la que entra en crisis gravemente, y puede ser una idea liberadora de una sociedad que, creyéndose la dueña de todas las verdades, de todos los valores y de las libertades, está creando una sociedad de millones y millones de gente que se pregunta que la libertad puede ser algo inútil, como se lo preguntó Jean-Paul Sartre. Así las cosas, llegamos a una situación de crisis muy grande mundial, y bueno, y ahí estamos nosotros los argentinos, esta vieja nave que ya va a cumplir 200 años, donde realizó prácticamente el milagro de arrancarnos del desierto en muy poco tiempo. Yo voy a citar solamente algunas cosas muy claras y muy locas de la curiosidad argentina en el mundo, del extraordinario valor que tuvo la Argentina para querer ser y no tener prejuicios, para frenarse en cobardías, en lo políticamente correcto y en aquello que estaba de moda de acuerdo a las ideas generales del tiempo. La primera cosa curiosa que se olvida es que nosotros vivimos un pacto de la Moncloa inconcebible. Piensen ustedes lo que era Argentina hasta Rosas y 1850. Hasta Rosas y 1850, Argentina es un país dominado por los gauchos del interior.
Estanislao López, los hombres que crean la patria en relación directa con su realidad. Es el tiempo de Facundo, de los caudillos del interior, de Ibarra, de Ramírez, de Urquiza. Son los grandes factores de poder, incluso poder económico, porque son ellos los que hacen las primeras exportaciones importantes, el caso de los cueros. Y los hombres de Buenos Aires, los hombres de las grandes ciudades, eran esas minorías culturales un poco despreciadas por el hombre de la tierra y poco proclives a comprender bien al hombre de la tierra. Pues bien, fíjese lo que pasa en 1850. Increíblemente son los gauchos los que llaman a los pelucones, a los intelectuales. O sea, hacen una revolución de la inteligencia al poder, como se diría casi en París en 1968. ¿Cómo es posible que Estanislao López, que Ramírez, que Facundo tenía admiración por Alberdi, hasta le consiguió una beca? Claro que el relato liberal que se hizo de la historia argentina omite eso. O por ejemplo que tenía buenas relaciones, relativamente buenas, Alberdi con Rosas, no se conoce. En cambio buscan ellos a los hombres más inteligentes, y en particular Alberdi es un puente de unión entre ellos y los pelucones que tenían todas sus ideas liberales europeas como para crear esa primer gran división profunda de la vida argentina. Y son ellos los que aceptan esa constitución increíble. ¿De dónde va a sacar Estanislao López? Piensan ustedes, ¿eh? O Ibarra en Tucumán. ¿De dónde iban a sacar la idea de que el gobierno tiene que gobernarse con tres poderes equilibrados, que tiene que haber gente, se tienen que respetar los individuos, que tiene que haber elecciones periódicas, que los gobiernos tienen que ser representativos, republicanos, y ellos agregan la noción de federal? Esto es extraordinario, es una verdadera revolución ideológica que hemos vivido los argentinos. No estaba en el ser nacional, como se decía antes, este libreto de que ellos convocan a crear un mundo políticamente refinado para poder seguir evolucionando y para cumplir con una noción de modernidad que ellos no amaban en el fondo. Desde Rosas, como imagen de hombre, tiene una gran reserva contra la vida moderna que le presentaban los europeos. Sabía que era importantísima, tal vez sabía que el mundo iba en esa dirección, pero no la quería mucho, porque quería la tierra, creía que el hombre estaba ya vinculado con la tierra y tenía mucho miedo de las ideas que pueden quitarnos de una noción estable, de una visión de lo religioso estable. Esta es una gran curiosidad, o sea que el Pacto de la Moncloa se plasma en el preámbulo de la Constitución argentina, donde los gauchos le entregan el poder a los pelucones, y los pelucones escriben una idea de nación extraordinaria, invitando a todos los hombres de buena voluntad del mundo, porque el país estaba vacío. Argentina no tenía una etnia organizada, ni siquiera era como Chile o México, que tenían etnias que venían ancestralmente organizadas por una sociedad indígena muy evolucionada. Nosotros no. Y entonces, frente a esto, la segunda curiosidad argentina es que los hombres que toman el poder, y sobre todo a partir de 1870, Sarmiento, Avellaneda, Mitre, todos los hombres que van a ser los más representativos del poder, van a querer crear una gran inmigración europea y lo ponen en la Constitución. Ahora que no se puede hacer, si uno dice algo raro, enseguida le vienen a decir que uno es racialista o excluyente. Ellos sintieron que los europeos eran mejores para nosotros que traer a los chinos de China o traer a los manayos. Simplemente fueron honestos. Si todos admiraban las culturas europeas, si el mundo iba a hacer eso, bueno, que vengan los europeos. Y bueno, todos los que estamos aquí, tal vez en un 85%, tenemos sangre preferentemente europea. No lo podemos negar. Aunque en este mundo de cobardía sabemos crear el delito de no haber sido autóctono. Ningún país es autóctono. Los mismos chinos tuvieron las grandes invasiones que venían de Mongolia. Nadie es nadie.